Privilegio de compartir con todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Eh, Terminamos apenas una serie que tenía como propósito que usted entendiera la filosofía de ministerio de nuestra iglesia, ¿verdad? La serie se tituló ¿Qué es una iglesia bíblica? O cómo identificar una iglesia bíblica. Esta nueva serie se titulará Las grandes doctrinas de la Biblia. Las grandes doctrinas de la Biblia. El objetivo de esta serie, amado hermano, es que usted entienda cuál va a ser nuestra confesión de fe. O sea, qué es lo que esta iglesia enseña para que usted sepa exactamente cuáles son las doctrinas que nosotros como iglesia defendemos. Y obviamente son las doctrinas de la Biblia, pero usted sabe, tristemente vivimos en un mundo en el cual hay mucha confusión, ¿verdad? Así que vamos a analizar a lo largo de esta serie, vamos a analizar una serie de doctrinas que son fundamentales para el cristianismo. Vamos a analizar la doctrina de la Biblia, que es obviamente la bibliología, y esa es la primera. Después vamos a ver la doctrina de Dios el Padre, patrología, que es la doctrina de Dios el Padre. Después vamos a ver la cristología, que es la doctrina de Dios el Hijo. Después vamos a ver neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Después antropología, que es la doctrina del hombre. Después amartología, que es la doctrina del pecado. Luego la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Vamos a ver la doctrina de la angelología, que es la doctrina de los ángeles. La eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Y vamos a terminar con la escatología, que es el estudio de los eventos finales en la historia humana. Entonces, obviamente, todo lo que vamos a ver es lo que la iglesia bíblica Gracia Soberana enseña. Y nuestro objetivo es que usted entienda lo que enseñamos, ¿verdad? Porque lo que queremos es que obviamente haya unidad doctrinal dentro de la iglesia, sabiendo que muchos de ustedes vienen de diferentes trasfondos, de diferentes denominaciones, pues queremos que obviamente haya unidad doctrinal dentro de la iglesia. Y el día de hoy vamos a empezar a examinar la primera doctrina, que es la doctrina de las Escrituras, ¿verdad? La doctrina de las Escrituras. Usualmente ustedes saben que yo predico un libro de la Biblia y empiezo en el capítulo 1, verso 1 y voy hasta el último capítulo del final, ¿verdad? Pero como esta es una serie temática, se va a tocar temas específicos y por tanto no se basa en un solo texto bíblico, sino que se usan varios textos bíblicos porque, digamos, es una conferencia como teología sistemática aproximadamente, ¿verdad? Pero de todos modos siempre me gusta comenzar con un texto bíblico como fundamento del sermón y me gustaría que usted abriera su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 19 en adelante. Abre su Biblia, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 19 en adelante. Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Le voy a rogar que si usted tiene la escritura, por favor, se ponga en pie para que reverenciemos al Dios de la palabra. Dice así la Sagrada Escritura. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Señor, agradecemos el privilegio de poder tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, porque en ella podemos conocer acerca de ti. Rogamos en esta mañana el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él nos ilumine y Él abra nuestros ojos espirituales y nos permita entender el mensaje de tu palabra y también la aplique a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias a todos.
Amado hermano, el cristianismo es la religión de un libro. El cristianismo es la religión de un libro. La doctrina de las Escrituras es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas. ¿Por qué? Porque en ella está la única fuente verdadera y confiable de toda la verdad cristiana. La Biblia es la única fuente verdadera y confiable de toda la verdad cristiana. Por lo tanto, el punto inicial al examinar cualquier doctrina debemos iniciar con la doctrina de la Escritura, la doctrina de la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Sin la Escritura, sin la palabra de Dios, quedaríamos sin ninguna fuente de autoridad, sin ningún estándar último de autoridad. Sería la opinión de unos contra otros. En este caso, el estándar de autoridad que tiene la iglesia es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, ¿verdad? La Biblia es distinta a cualquier otro libro que usted haya leído jamás. No hay ningún libro que sea como la Escritura. Es el único libro que realmente tiene poder para transformar nuestras vidas. Déjeme decirle, la Biblia fue escrita a lo largo de más de 1500 años. El libro de Génesis, por ejemplo, fue escrito aproximadamente en el año 1405 a.C. Y déjeme decirle, el libro de Job posiblemente fue escrito unos 200 años antes de eso. ¿Okay? La última carta del Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, fue escrito aproximadamente en el año 95 después de Cristo por el apóstol Juan. Así que este libro fue escrito en un periodo de aproximadamente 1500 años. A lo largo de 60 generaciones. Fue escrito por aproximadamente unos 40 autores de todas las clases sociales. Entre los escritores de la Biblia hay reyes, pescadores, campesinos, poetas, rabinos y otros más. Fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. La Biblia es una colección de 66 libros inspirados por Dios. Y estos libros están contenidos en 2 testamentos. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. En total, la Biblia tiene 1189 capítulos. Tiene 31.173 versículos y tiene 774.746 palabras. Sin dudas, este es un libro único y singular. Ahora, a pesar de todo esto, la Biblia es un libro en el que hay una historia en desarrollo y tiene una unidad perfecta, una unidad extraordinaria. Como dije al principio, es inútil discutir cualquier otra doctrina enseñada por la Biblia si antes usted y yo no tenemos una plena convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es nuestra norma suprema de autoridad. Hoy vamos a examinar 6 enseñanzas sobre la doctrina de la Escritura. 6 enseñanzas sobre la doctrina de la Escritura. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, pues vamos a examinar su revelación, su inspiración, su inerrancia, su canonicidad, su preservación y su suficiencia. Ok, yo sé que fui muy rápido, no se preocupen. Ahora voy a ir despacio, ¿verdad? Vamos a empezar por su revelación. ¿Sabe? El término revelar significa develar o dar a conocer algo. Bien. Enseñamos
La iglesia bíblica Gracia Soberana enseña que fue Dios en su gracia quien se reveló y se dio a conocer a la humanidad. En otras palabras, el hombre nunca hubiera podido conocer a Dios si Dios no se diera a conocer. El hombre no puede conocer a Dios usando un método científico o cualquier cosa, porque Dios es espíritu. ¿Entiende eso? Por tanto, fue Dios en su gracia quien se reveló a sí mismo, quien se dio a conocer a la humanidad, ya que los hombres no podemos descubrirlo por nosotros mismos. Dios se ha revelado de alguna manera en su creación. Si usted lee en el Salmo 19, el verso 1, dice la Escritura: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. O sea, la creación indica que hay un creador. Las leyes de la naturaleza indican que hay un legislador. El diseño indica que hay un diseñador. Y la belleza de la creación indica que el creador es inteligente, soberanamente inteligente, supremamente inteligente. La revelación general, y eso es lo que se conoce, la creación es parte de la revelación general de Dios. Y en la creación se manifiesta la bondad de Dios, su sabiduría y su poder. Imagínense, existen miles de estrellas, miles de galaxias, existen planetas, y todo eso es parte de la creación de Dios. Cuánto poder, cuánta sabiduría en el Creador. La revelación general, amado hermano, nos manifiesta la bondad de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, y deja a los hombres sin excusa, dice Pablo en Romanos 1:20. ¿Por qué? Porque al ver la creación, todo hombre debe concluir que hay un creador. Todo hombre debe concluir que hay un creador. ¿Ok? No obstante, la revelación general no es suficiente para darle a los hombres un conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La revelación general nos enseña que hay un Dios, pero no nos enseña lo necesario para poder ser salvos. ¿Ok? Por tanto, Dios también nos ha dado su revelación especial. Su revelación especial. ¿Ok? Dios se ha revelado a sí mismo. Dios ha revelado su persona y su naturaleza a través de dos fuentes de revelación especial. La palabra encarnada, que fue Jesucristo, Dios hecho hombre, y la palabra escrita, que es la Biblia, en la cual Dios permitió que los hombres la registraran para que se guardara un registro inspirado de su voluntad. Así que Dios se ha revelado principalmente a través de su Hijo, Jesucristo, y a través de su palabra, la Sagrada Escritura. Todo lo que nosotros conocemos sobre Dios nos ha sido revelado por Él mismo en su palabra. Todo lo que sabemos acerca de Él nos ha sido dado a conocer por Él mismo en su palabra. Enseñamos que es Dios en su soberanía quien decidió revelarse a sí mismo y declarar su voluntad de una manera progresiva y en distintas épocas. O sea, Dios no dio toda la revelación en un momento, sino que su revelación fue progresiva, como dijo ahorita, aproximadamente 1500 años, ¿verdad? Dios se reveló de diversas maneras. Usted ve, por ejemplo, conmigo en Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1, dice la Sagrada Escritura: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Usted ve ahí? O sea, Dios ha hablado, ¿bien? Mucho tiempo, muchas ocasiones y de muchas
maneras diferentes. O sea, Dios se reveló a sí mismo. Estas revelaciones dadas por Dios fueron dadas de diferentes maneras, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de mensaje directo a los profetas. Dios dio incluso los 10 mandamientos, ¿verdad?, de manera directa. Y obviamente Dios se venía revelando en el Antiguo Testamento, pero su revelación última y final fue a través de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Cristo es la revelación definitiva de Dios. Ahora, para conservar o preservar mejor la verdad, Dios determinó poner por escrito esa revelación. Yo quiero que usted entienda, fue el plan de Dios que se escribiera la Escritura. Fue el plan de Dios que se escribiera la Sagrada Escritura. ¿Ok? Y eso hace que la Sagrada Escritura, que la Biblia, sea imprescindible. ¿Por qué razón? Porque todas las otras maneras en las cuales Dios se reveló cesaron. Ya Dios no da nueva revelación. Ningún nuevo libro será añadido a la Escritura. La Biblia está completa y es suficiente. ¿Ok? Por eso la Biblia es imprescindible, amado hermano. Y la Biblia reitera que ella es la palabra de Dios. Se afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de todo lo que está escrito en sus páginas. ¿Sabe? El predicador puritano Stephen Carnock dio la siguiente exhortación. Voy a citar sus palabras. Valora y estudia la Escritura. No podemos deleitarnos en nuestra meditación en Dios a menos que lo conozcamos, y no podemos conocerlo fuera de los medios de su propia revelación. Cuando se menosprecia la revelación, quien revela será tenido en baja estima. Las personas no rechazan que Dios sea quien los dirija hasta que rechazan que la Escritura sea quien los guíe. Y Dios es menospreciado como un fin cuando la Escritura es rechazada como regla de vida. Fin de la cita. Lo que este hombre está diciendo, amado hermano, es que la única revelación que usted y yo hoy tenemos como iglesia es la palabra de Dios. Y que cuando se proclama cualquier otra cosa, Dios me dijo que te dijera. Si alguien dice, Dios me dijo que te dijera y no lee la Escritura, lo que está diciendo es mentira. No hay nueva revelación fuera de la Escritura. Dios habla en su palabra, no fuera de ella. ¿Entendió el punto? No importa quién lo diga. Cuando se predica el testimonio, cuando se predica cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, eso no tiene valor ninguno. ¿Ok? No tiene valor ninguno, amado hermano. Es importante que entendemos que solo Dios tiene palabra de vida eterna. Y nosotros enseñamos que la Santa Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre y que sus 66 libros nos fueron dados por la inspiración del Espíritu Santo. Y ese es el segundo punto, ¿verdad? Vimos que la Biblia es una revelación, es Dios quien se da a conocer. Es Dios quien revela lo que quiere que nosotros sepamos. Y en segundo lugar, Dios nos dio esa Biblia, ese libro llegó a nosotros a través de la inspiración divina. ¿Ok? Y el término inspirar viene de una palabra griega, theopnestus, que significa el aliento de Dios, el soplo de Dios. Fue Dios quien dio este mensaje a los autores humanos. Enseñamos que la inspiración no es una doctrina que los teólogos han impuesto sobre la Escritura, sino que es algo que la Biblia reclama de sí misma. O sea, la Biblia reclama ser un libro inspirado por Dios. El pastor puritano Arthur W. Pink afirmó que es, cito sus palabras, sobre el fundamento de la inspiración divina de la Biblia,
es que se levanta o cae todo el edificio de la verdad cristiana. Fin de la cita. Si no hay inspiración bíblica, todo lo que nosotros decimos creer no tiene ningún valor. La inspiración bíblica es crítica, es fundamental para la iglesia. ¿Ok? Y no es de extrañar que la doctrina de la inspiración de la Escritura sea la doctrina más atacada, tanto por los liberales como por los incrédulos. Esta es la doctrina más atacada. ¿Por qué? Porque si usted destruye la Escritura como norma de autoridad, entonces cualquier cosa es válida. Cualquier cosa es válida. Ahora, amado hermano, permítame darle una definición básica de lo que significa inspiración o de la doctrina de la inspiración bíblica. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿a qué nos referimos? Bueno, permítame darle una definición básica. Significa que Dios supervisó a todos y cada uno de los autores humanos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que ellos, utilizando sus propias personalidades, sus propias experiencias personales, sus propios procesos de pensamiento, sus propios vocabularios individuales, compusieran y registraran sin error su revelación en las copias originales de las Escrituras. Entiéndase, los autógrafos, que fueron los escritos originales. Decimos que la Biblia es inspirada en los originales. Ahora, si usted me pregunta, bueno, ¿hay un texto bíblico que refuerce eso? Sí, claro que sí lo hay. Gracias por preguntarme, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Note lo que dice la Escritura. Note lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres, ¿qué cosa? Inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Cada uno de los autores de la Escritura fue inspirado por Dios para que ellos registraran la Escritura. O sea, nunca fue su voluntad humana. Siempre fue Dios quien los movió a que ellos registraran este libro sagrado. ¿Ok? Por eso podemos decir que la Escritura, la Biblia, no es de origen humano. No es resultado de la voluntad humana. A pesar de que fue escrita por hombre, no es resultado de la voluntad humana. ¿Sabe? Lewis S. Schaeffer, quien fuera el fundador y expresidente del Seminario Teológico de Dallas, una institución que por mucho tiempo fue prominente en la enseñanza, lamentablemente en los últimos años ha decaído mucho, dijo lo siguiente: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. Voy a citar sus palabras nuevamente. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. ¿Ok? El punto, amado hermano, es que el Espíritu Santo es el autor y el originador divino de las Escrituras. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. De modo que podemos afirmar que los autores humanos que escribieron estos libros fueron guiados de tal manera por el Espíritu Santo que aun cuando escribieron con sus propias palabras, no fue un dictado, sino que escribieron por sus propias palabras. Sin embargo, Dios lo supervisó de tal manera que sus escritos en los originales fueron perfectos. Fueron perfectos. ¿Ok? Y es por eso que podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Enseñamos que todos y cada uno de los libros de la Biblia, todos y cada uno de los libros de la Biblia fueron inspirados
Y escucho estas palabras porque antes decía, son inspirados y se reconocía la autoridad automáticamente. Pero tristemente, como dije, la doctrina de la inspiración ha sido atacada y es por eso que hoy se requiere que se diga que son inspirados tanto plenaria como verbalmente por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que fueron inspirados plenariamente? Cuando se dice que la Biblia es inspirada plenariamente, ¿qué significa? Déjenme decirles, enseñamos que los 66 libros de nuestras Biblias fueron inspirados en todas sus partes por igual. ¿Escuchó eso? Fueron inspirados en todas sus partes por igual. Ahora, y usted dirá, ¿por qué eso? ¿Por qué dice esto? Quizás usted ha oído una frase muy famosa que dice, la Biblia contiene la palabra de Dios. Parece una frase verdadera, pero es un ataque contra la doctrina de la inspiración. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, de principio a fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, eso implica que hay porciones de la Escritura que son palabra de Dios y otras porciones que no lo son. Y si hay porciones que no son palabra de Dios, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuáles son y cuáles no son? Y al final, entonces, yo soy la norma de autoridad que decide lo que es verdad y lo que es mentira. Y por tanto, la Biblia deja de ser el estándar, la norma de verdad absoluta que la iglesia debe creer. Y eso les resta autoridad y validez a la Sagrada Escritura. Es un ataque a la doctrina de la inspiración bíblica. ¿Ok? Por lo tanto, si esto fuera así, podríamos decir que la Biblia contenía errores y ella no serviría de norma única de autoridad legítima. Y es por eso que nosotros afirmamos la inspiración plenaria y también la inspiración verbal. La inspiración verbal. ¿Qué significa esto? Enseñamos que el Espíritu Santo, amado hermano, inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales, los autógrafos. Cada palabra que fue escrita en el original fue inspirada por Dios. ¿Ok? Y esto es importante, ¿bien? Porque como dije ahorita, algunos enseñan que los conceptos de la Biblia son inspirados, pero que las palabras no. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo usted expresa los conceptos? ¿Cómo usted expresa las ideas? La expresa con palabras, ¿cierto? La expresa por medio de palabras. Si usted cambia las palabras, usted cambia el concepto, cambia la enseñanza, cambia la idea. Para que los conceptos sean inspirados, es imperativo que las palabras que los expresan también sean inspirados. ¿Ok? Déjeme decirle, si hay una persona que defendió la inspiración de la Escritura, fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, Mateo 5:18, amado, no le doy macetas bíblicas porque no tengo tiempo. El domingo alguien me roba el tiempo. ¿Ok? Jesús dijo en Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, literalmente una iota, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. La iot, amado hermano, es la letra más pequeña del abecedario hebreo. Es como una pequeña tilde, así, en esta forma, en forma de un pequeño boomerang. Es la más pequeña. El abecedario hebreo no tiene vocales, solamente consonantes. Y la iot es una letra en esta forma, una forma de un boomerang, sumamente pequeña, ¿verdad?
Y la tilde que se ve aquí es un cuerno pequeño que se utiliza, amado hermano, para distinguir una letra hebrea de otra. ¿Ok? Ahora, lo que Cristo está enfatizando aquí, amado hermano, es la inspiración verbal de la Escritura. Estaba afirmando específicamente la autoridad y la total inerrancia de la Escritura. Está diciendo, ¿sabes qué? Aún el símbolo más pequeño en la Escritura es perfecto. ¿Entiende eso? Cristo está defendiendo la inspiración de la Escritura. Y es porque son inspiradas que podemos afirmar que la Biblia es inerrante, infalible. ¿Entiende eso? La inspiración es la que garantiza la inerrancia de las Escrituras. ¿Ok? Enseñamos que debido a que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, la palabra de Dios fue protegida del error humano en su registro original, los autógrafos, por el ministerio del Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Voy a repetirlo. Enseñamos que debido a que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, la palabra de Dios fue protegida del error humano en su registro original, o sea, en los autógrafos, por el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Claro, si Dios es verdadero, Dios no puede decir verdades y mentiras. ¿Ok? El salmista dijo en el Salmo 19, verso 7, dice la Escritura, la ley del Señor es perfecta. Y algo perfecto es algo que no tiene error. ¿Entiende eso? Es algo que no tiene error. Salmo 12:6 dice la Escritura, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. O sea, la pureza de la persona de Dios, la pureza de la persona de Dios asegura la pureza de las promesas de la Escritura. Bien. En otras palabras, la palabra de Dios es absolutamente verdadera y es completamente digna de confianza. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Y todas estas cualidades se derivan de que es Dios quien inspira la Escritura, lo cual garantiza su cualidad divina en su origen, en sus escritos originales. ¿Sabe? Es por eso que nuestra Biblia dice Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Su palabra es santa. Dios es verdad. Su palabra es verdad. ¿Ok? Y el término inerrante significa que no contiene errores y que toda ella es verdadera. ¿Sabe? Jesús también defendió esta doctrina de la inerrancia de la Escritura. ¿Dónde está? Juan 17:17. En su oración sacerdotal, Jesús intercede por sus discípulos, por los que habían de creer. Jesús dice, santifícalos en la verdad. Y note lo que dice a continuación. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es verdadera, es veraz. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Y porque Dios no miente, su palabra no miente. El doctor John MacArthur afirma que a lo largo de las Escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan. Así que podemos afirmar que lo que es cierto del carácter de Dios es también de la naturaleza misma de su palabra. Dios es verdadero, perfecto y confiable. Por tanto, lo es también su palabra. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja su opinión de Dios. Fin de la cita. En otras palabras, quienes menosprecian a la Escritura
menosprecian a Dios. Cuando la iglesia carismática que dice que en su statement doctrinal que la Biblia es la palabra de Dios, pero ponen a una persona a dar nueva revelación, están menospreciando la palabra de Dios. Está menospreciando la palabra de Dios. Cuando una persona dice, así dice el Señor, y no lee la Escritura, está tomando en nombre el vano, está tomando en vano el nombre de Dios. Lo que usted piensa de la palabra de Dios refleja su opinión de Dios mismo. El gran teólogo reformado Juan Calvino dijo, debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque ésta procede únicamente de Él y no tiene nada del hombre mezclado con ella. Para el cristiano, la Biblia es lo más valioso que pueda haber, porque en ella está la revelación de Dios. Es la carta de amor de Dios, el mensaje de Dios para nosotros. Amados hermanos, las Escrituras son inerrantes, son infalibles. Y eso la distingue de cualquier otro libro que haya sido escrito. Podemos afirmar que fue Dios mismo quien inspiró cada uno de estos libros inerrantes que forman parte del canon bíblico. Y para los que no saben, el término canon viene de un término que significa vara de medir y tiene que ver con, no es más que otro, y eso es lo que le voy a enseñar ahora, su canonicidad. E enseñamos que el canon de la Biblia, sencillo, una definición sencilla, el canon de la Biblia es la lista de todos los libros inspirados que conforman la Escritura. ¿Me siguió hasta ahí? El canon de la Biblia es la lista de todos los libros inspirados que conforman la Escritura. ¿Sabe? En el tiempo de Cristo, en la época en que el Señor estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado por los judíos. ¿Ok? Ya todo el Antiguo Testamento estaba concluido. Se concluyó unos 400 años antes. ¿Ok? Ahora, a lo largo de los siglos se han utilizado 3 principios para identificar los escritos inspirados, para validar los escritos inspirados. Primero, el escrito tenía que provenir de un profeta o de un apóstol. O sea, los libros de la Escritura tenían que provenir de un profeta o de un apóstol reconocido como autor. O de un asociado con ellos. Como en el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, sabemos que Marcos y Lucas fueron discípulos de Pablo y de Pedro. ¿Bien? O Santiago y Judas, que fueron hermanos del Señor, pero estuvieron asociados con los apóstoles, en este caso, ¿verdad? En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir ninguna de las escrituras anteriores. No hay contradicción en la Escritura. Cuando usted lee la Biblia y usted ve una aparente contradicción, es su interpretación la que está equivocada. Bien. Y en tercer lugar, el escrito tenía que contar con el consenso general de la iglesia como un libro inspirado. Y el punto es que cuando varios concilios se reunieron en la historia de la iglesia para considerar el canon bíblico, amado hermano, ellos no votaron por la canonicidad. O sea, los libros no fueron reconocidos como canónicos porque la iglesia fue quien los reconoció, sino que ellos simplemente reconocieron aquellos libros que habían sido ya inspirados por Dios y que Dios había dado a la iglesia. ¿Ok? Por eso estamos de acuerdo con la Confesión Bautista de Fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689, y enseñamos que la autoridad de la Sagrada Escritura, la razón por la que debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre, iglesia o concilio, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma
y el autor de la Escritura. O sea, quien definió el canon de la Escritura fue Dios cuando Él inspiró a los autores humanos. No fue la iglesia. ¿Entiende eso? Y es importante que entendamos eso. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:13, dice la Escritura: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como la palabra, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. O sea, Pablo sabía que al predicar las Escrituras del Antiguo Testamento y al dar la enseñanza, al aplicar esa enseñanza y al traer, obviamente, la enseñanza de Jesús, estaba dando palabra de Dios. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Así que ellas deben ser recibidas, deben ser aceptadas, deben ser creídas y deben ser obedecidas porque son la palabra de Dios. Aquellos libros que la iglesia de Roma, la iglesia romana, y digo romana porque ellos se llaman Iglesia Católica Apostólica Romana, pero son una falsa secta, aquellos libros de la iglesia romana que ellos llaman deuterocanónico o segundo canón, nosotros llamamos apócrifos, que significa oculto, escondido. En sus mismos pasajes, el autor de Malaquías dice en varias ocasiones que no había profetas en Israel en ese tiempo. O sea, fueron libros que no fueron escritos por un profeta. Por tanto, no son libros canónicos, no son libros inspirados, porque Dios habló a través de hombres que fueron sus apóstoles y profetas. ¿Se entiende eso? Por tanto, esos libros no tienen ninguna autoridad para cautivar la conciencia de los creyentes. Fue Dios mismo, amado hermano, quien preservó la Escritura. Vamos a hablar de la preservación. Enseñamos que aunque no existe ningún manuscrito original, hoy no existen manuscritos originales, Dios providencialmente ha preservado miles de copias de las Escrituras. Y al examinarlas y compararlas, al examinar y comparar todas las copias y las traducciones que existen, podemos estar seguros que el texto que usted y yo tenemos en nuestras manos es fiel a los originales. Dios ha guardado fielmente su palabra mediante los diligentes esfuerzos de sus agentes humanos a lo largo de la historia. O sea, a lo largo de la historia han habido hombres de Dios que Dios ha usado para preservar fielmente su palabra, a pesar de toda la oposición que hay. Y déjeme decirle, muchas veces a lo largo de la historia, los mismos hombres han intentado destruir la Escritura. Por ejemplo, en el año 303 después de Cristo, Diocleciano, un César, dio un edicto en el que promulgó que todas las escrituras en el Imperio Romano fueran destruidas por fuego. Y la ironía histórica es que en menos de unos 25 años después, Constantino, el siguiente emperador, el que siguió a Diocleciano, comisionó a un hombre llamado Eusebio para que éste escribiera 50 copias de las Escrituras a expensa del propio gobierno. ¿Ok? Y el punto que estoy tratando de hacer es que Dios mismo es quien preserva su palabra. La existencia continua de la Escritura está garantizada por Dios mismo. Si usted lee conmigo en Isaías 48, Isaías 40, verso 8, dice la Escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amado hermano, la Escritura es la palabra de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Y es por eso que en toda controversia religiosa, que en todo asunto
de distinción o diferencias religiosas, la iglesia debe acudir, recurrir a la Escritura como la única norma de autoridad determinante y final. Porque la Escritura, y con esto ya voy a terminar, la Escritura es suficiente, suficiente. Enseñamos que solo las Escrituras poseen la autoridad y la suficiencia para explicarnos quién es Dios, para proporcionar una historia precisa de sus obras, para darnos a conocer su voluntad a su pueblo y en todas las áreas y en todas las épocas de la historia de la redención, y que ella es imprescindible para la salvación de los pecadores y para revelar el plan que Dios tiene para el futuro. ¿Sabe? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó lo siguiente, segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura, ¿sabe? El término escritura del griego grafé, cuando se usa ese término en la Biblia, se refiere a los libros inspirados, a los libros canónicos, a los libros reconocidos dentro del canon bíblico. Por tanto, es un término teológico técnico, ¿verdad? Y eso diferencia a los libros de la Biblia de cualquier otro libro. Y cuando Pablo dice que toda la escritura se está refiriendo obviamente a todos los libros del Antiguo Testamento, pero eso también se aplica a todos los libros del Nuevo Testamento. Bien, toda escritura, dice Pablo, es inspirada nuevamente, o sea, viene del aliento de Dios, ¿ok? Por Dios. Y nota después, dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, aquí Pablo expresa el propósito de la inspiración. La Escritura nos enseña la doctrina correcta, nos convence del error y del pecado, señala la conducta equivocada y nos explica la conducta correcta. ¿Sabe, amado hermano? Yo quiero que usted entienda algo que es sumamente importante. La Biblia no es para que usted la tenga en un lugar guardada de su casa y nada más la lea el domingo por la mañana, ¿verdad? La Biblia no es para ponerla en un museo y admirarla, sino que es para alimentarnos diariamente de ella. Ella es el alimento espiritual con el cual debe alimentarse nuestra alma diariamente. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted no está alimentando su alma diariamente de la Escritura, entonces usted no está vivo espiritualmente, ni sano espiritualmente. ¿Ok? En resumen, este versículo nos declara que la Biblia entera provino de Dios para enseñarnos cómo vivir, cómo usted y yo podemos vivir para la gloria de Dios. Por tanto, amados hermanos, mi exhortación para ustedes en esta mañana es: estudie la Biblia para ser sabio, créala para ser salvo y obedézcala para ser santo. Porque la Escritura es la que nos da vida, la Escritura es la que fortalece nuestra fe y la Escritura es la que nos santifica para que podamos entrar a la presencia de Dios. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es tu revelación. En ella tú te has dado a conocer. En ella tú te revelaste y nos enseñaste toda la verdad necesaria para que pudiéramos entender nuestra condición humana. Pudiéramos entender que somos pecadores y que estamos, Señor, muertos espiritualmente sin Cristo. Que estamos perdidos y que si no nos arrepentimos de nuestro pecado y no nos reconciliamos contigo, nuestro destino eterno será el infierno eterno, la eterna separación. Ayúdanos a examinar, Señor, nuestras vidas. Y permite, Señor, que si no estamos hoy
seguros, convencidos de que esta es tu palabra, si no estamos seguros de que tenemos una relación contigo a través de Jesucristo, Señor, que hoy sea el día en el cual el Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado, justicia y juicio, y podamos entender tu palabra, podamos entender el mensaje que ella tiene para nosotros, podamos entender el hecho de que tú nos diste un modo, una manera de reconciliarnos contigo a través de Cristo. Que Cristo es tu revelación definitiva, que Cristo es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, tu Hijo amado, quien te reveló, y es a través de Él que podemos tener acceso a ti, Señor. Ayúdanos a entender que Él vino a vivir y a cumplir la ley, a morir en nuestro lugar para pagar la pena, el castigo, la condenación eterna que nosotros merecíamos. Y que cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo por la fe, somos recibidos como hijos tuyos, somos reconciliados contigo, somos perdonados de todos nuestros pecados y recibimos vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es muy clara. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales, ayúdanos a entenderla, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a obedecerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.